En la Radio Canaria, Episodios Insulares, con Paola Llinares. En la Canarias de mediados del siglo XX, la modernización económica y la aplicación de nuevas normas transformaron sectores tradicionales profundamente arraigados en la vida insular. Bajo la idea de progreso, estos cambios reordenaron equilibrios y afectaron de manera directa a muchas familias obligadas a adaptarse a un nuevo escenario que alteraba su forma de trabajo y su lugar en la sociedad. Enseguida conocemos uno de estos ejemplos. Los más antiguos seguramente recuerden aún tomar la leche de vaca o de cabra recién ordeñada y comprada a las lecheras, mujeres rurales que se encargaban de recoger la leche y venderla casa por casa. Este oficio desapareció no hace tanto tiempo y lo hizo de forma abrupta, arrastrado por la modernización, la seguridad alimentaria y, ¿por qué no?, los intereses económicos. Sebensui López Trujillo, gracias por estar de nuevo con nosotros en Episodios Insulares. Muy buena. Bueno, Sebensui estuvo, como recordarán, al final de la temporada pasada en Episodios Insulares para hablarnos de Antonio Cubillo, motivo de su tesis doctoral, y de su libro, Antonio Cubillo, del antifranquismo al independentismo africanista. Precisamente las lecheras se cruzarán en el camino de Antonio Cubillo buscando su asesoramiento legal para tratar de evitar el fin de su forma de vida. Enseguida veremos qué ocurrió. Antes vamos a hablar algo de este oficio, Sebensui, cómo funcionaba el sistema tradicional de producción y distribución de la leche en Tenerife. A ver, estamos hablando que el fenómeno de las lecheras aparece y crece, sobre todo vinculado al desarrollo de los centros urbanos. Está vinculado en el caso de Tenerife, sobre todo al desarrollo de Santa Cruz y también de La Laguna, que son los principales núcleos de concentración de población. Claro, tenemos que entender que a medida que va avanzando el urbanismo en Canarias, pues ya no se tiene acceso directo a alimentos de primera necesidad, como era en este caso la leche, y entonces desde los núcleos que lo producen se traslada, se lleva y ahí se comercializan. Pero eso digamos que es un fenómeno más reciente, vamos a decir así. Uh-huh. Lo podemos ver claramente si nos fijamos en que la prohibición afecta a Santa Cruz de Tenerife y posteriormente a La Laguna, pero es que en el resto de la isla el sistema de comercialización de la leche seguía siendo el tradicional, es decir, la gente o bien se acercaba a los cabreros, se acercaban a las vaquerías, o había, es verdad, algunas zonas en las que se distribuía con lecheras, pero digamos que era un comercio menor, nada tenía que ver con lo que se vivió en Santa Cruz y en La Laguna, donde la inmensa mayoría de la leche se distribuía a través de estas mujeres que puerta a puerta iban llevando el producto a cuestas y lo iban distribuyendo diariamente, ¿no? Digamos que el fenómeno de las lecheras crece, aumenta y llega a tomar el punto tan grande que vemos para el caso de, como digo, de Santa Cruz, cuando los espacios urbanos empiezan a concentrarse y esas zonas tienen que ser suministradas de todo tipo de productos, entre ellos uno fundamental que era la leche. Uh-huh. Y hablamos de Tenerife, pero imagino que la actividad se practicó en todas las islas y en condiciones similares, por lo menos en los grandes núcleos urbanos, al menos en la capital de Gran Canaria también. Sí, Las Palmas de Gran Canaria también vivió un proceso similar, también vivió la prohibición de otra manera, como ya veremos, pero efectivamente todos los grandes centros urbanos en desarrollo del siglo XX fueron los lugares claves para entender el desarrollo de las lecheras. ¿Existieron en otros núcleos de población? Por supuesto, pero no eran ni mucho menos, tenían la importancia, el peso económico y la creación de ese oficio femenino tan importante. En otros espacios veremos que es una actividad que se compagina con otras cuestiones, pero en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, son mujeres que fundamentalmente se dedican a esto, es su oficio, además se suele heredar de madres a hijas, tías, sobrinas, es decir, tiene un desarrollo mucho más complejo
por la propia dinámica, por la propia demanda y por la propia necesidad que tienen las ciudades de que estas mujeres les sirvieran un producto fundamental como era la leche. Y tú lo has dicho, Sebenzú era un oficio principalmente femenino. Sí, creo que hay pocos oficios femeninos con tanto papel socioeconómico en la historia insular. Es un fenómeno que todavía está por abordar, porque hasta este momento se ha trabajado, pero siempre se ha tendido a ser, yo creo, desde un punto de vista excesivamente romántico, ¿no? Basado más en el oficio, en el mito, que está bien, hay que hacerlo, forma parte también del rescate de esa figura, pero yo creo que es hora de que la investigación histórica y antropológica aborde esto, ubicando sobre todo que estamos ante un fenómeno, es decir, ante una incorporación laboral o actividad laboral de las mujeres en un contexto donde evidentemente esa incorporación era lenta, estaba completamente controlada por el Estado, y sin embargo esto es como una especie de singularidad o anomalía dentro por ejemplo, del caso del franquismo, donde las mujeres, pues en fin, ocupaban espacios más privados, tenían otro tipo de labores menos visibles, y en cambio aquí se rompe todo eso, ¿no? Tenemos mujeres que son las que desarrollan la actividad económica, que además, digamos, tienen un espacio de negocio, son intermediarias, muchas de ellas, no suelen ser productoras, sino también hay meras intermediarias que van a buscar a las granjas la leche y luego la comercializan. Eso va haciendo que el colectivo de lecheras tenga un papel social importante, es decir, son mujeres que tienen recursos económicos y eso les da otra posición social. Y yo creo que podemos rastrear, te digo, como hace falta trabajar este tema en profundidad, pero yo creo que se puede empezar a rastrear cómo el propio régimen no acababa de estar del todo cómodo con la asistencia de estas mujeres. No hay que olvidar que la liberación de la mujer comienza con la liberación económica. Tenemos el caso fundamental de Estados Unidos, donde la mujer comienza a liberarse y a tener un papel social importante y a reclamar derechos a medida que ocupa espacios laborales, y tiene que ver con que muchos hombres se van a la Segunda Guerra Mundial y entonces la mujer obligatoriamente tiene que incorporarse a los espacios laborales, y eso le acaba dando una posición social. Así que el vínculo entre lo económico y digamos la recuperación de derechos o la igualdad entre hombres y mujeres se construye inevitablemente dentro de un espacio económico, entre otras cuestiones, pero es muy importante, ¿no? Las circunstancias que concurren en el abasto público de la leche, que dan lugar al consumo de un producto con malas o deficientes características sanitarias, obligan a que, haciendo uso de las atribuciones que confiere a la sanidad nacional, se lleve a cabo una ordenación de los centros de higienización de la leche. Decreto de 18 de abril de 1952 sobre la creación de centrales lecheras en municipios de más de 25.000 habitantes, publicado en el BOE el 27 de mayo de 1952. La realidad de estas mujeres va a cambiar de forma radical con la publicación del decreto del 18 de abril de 1952. ¿Qué establece este decreto? Este decreto se enmarca dentro de las nuevas políticas del régimen, en su segunda etapa de modernización de la industria y de acercarse un poco a los modelos europeos de seguridad alimentaria, en fin. Entonces, el decreto lo que plantea es la creación de centrales lecheras por municipios de más de 25.000 habitantes y la desaparición de esa comercialización que se hacía a granel puerta a puerta. O sea, evidentemente lo que significa el decreto es la desaparición por completo de un oficio que durante mucho tiempo había sido clave en el mundo rural, sobre todo en los espacios en torno a los grandes núcleos de población que vivían en gran medida de ese comercio a granel de la leche. Entonces el decreto pone en riesgo por completo un modelo de vida y un oficio que además es femenino, ¿no? Que en su mayoría es femenino. Uh-huh. ¿Y qué impulsó la publicación de este decreto? ¿Había preocupación entre la población o las autoridades por la calidad de la leche que se comercializaba? ¿Había habido problemas con leche en mal estado?
siempre se hablaba por una parte del fraude y por otra parte las condiciones en las que se distribuía esa leche. Es decir, ya había todo en el espacio europeo, ya existían toda una serie de normativas que establecían los grados de temperatura, la trazabilidad de esa leche, cómo debía comercializarse, cómo debía llegar al consumidor. Pensemos que ya estamos en una etapa donde lo que se promueve es la pasteurización de la leche. En fin, lo que tenemos es una preocupación social creciente, eso es evidente, y también un intento por parte de irse equiparando a nivel normativo en todo este tipo de cuestiones a sus vecinos europeos, a pesar de mantener la dictadura, ¿no? Además, se llegó a avivar la polémica de forma interesada, quiero decir, el miedo a que la leche no fuera de buena calidad. Claro, en el momento en el que hubo una convivencia, vamos a decir, entre la aparición de las primeras centrales lecheras y que en Tenerife la tenemos en torno a julio de 1961 y la prohibición se produce ya definitivamente a finales de marzo del 62. En ese tránsito, en ese margen temporal, van a aprovechar las centrales lecheras para hacer publicidad de su producto y lo van a hacer sobre todo apoyándose, por una parte, como digo, en el fraude, porque se sabía que las lecheras añadían agua a la leche y hoy se sabe perfectamente porque aparecen en la documentación las multas. Luego habrá que hablar de esto, en fin, con mayor profundidad, por qué se añadía esa leche, cuánta leche se añadía. No es simplemente fraude, tenemos que verlo, es una cuestión bastante más compleja, pero es verdad que existía, se sabía, todo el mundo aceptaba que ese proceso era así. Y luego también, evidentemente, había cierta preocupación de que el consumo, de que la leche llegara en mal estado. También es verdad que había todo un procedimiento interno en nuestras casas que se hervía 3 veces. Yo recuerdo a mi abuela, ¿no?, que decía que se hervía 3 veces, se dejaba que levantara la espuma, se bajaba, se volvía a hervir, se volvía a bajar. Es decir, que luego internamente la gente gestionaba esa situación y bueno, así estuvimos durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, dentro de esa normalidad es verdad que existía ese conocimiento de ambas cosas y, por supuesto, las centrales lecheras, las primeras, lo aprovecharon y hicieron toda una campaña, no solo hablando de sus bondades y de lo práctico que era tener la leche en un formato que aguantaba más, que no había que hervirlo, bueno, en fin, ese tipo de cuestiones, que se iba directamente a la tienda a comprarlo, ¿sí? y se hizo campaña publicitaria. Conocemos los materiales que se hicieron en aquella época, e incluso personas que iban tienda a tienda, porque lo primero que necesitaban era que los comercios quisieran vender y distribuir esa leche, ¿no? Que no era del todo, que al principio generó cierta resistencia, una por el vínculo que existía con las lecheras, que es evidente, pues una persona que te trae todos los días la leche, al final construye una relación personal, e incluso sabemos de historias que algunas iban a las bodas, incluso de las familias a las que le llevaban la leche, es decir, que tenían ese vínculo, y por otro, porque la gente no estaba acostumbrada a el consumo de un tipo de leche que sabía diferente, porque el proceso de pasteurización generaba unos cambios, y mucha gente al principio decían que les costó, ¿no? Y conocemos testimonios de personas que trabajaron en ese proceso de promoción de este tipo de leche pasteurizada, y hubo al principio cierta resistencia. Luego es verdad que con la prohibición pues prácticamente ya no había otra alternativa más que entrar dentro del nuevo canal de comercialización y del tipo de leche que se introducía, que yo creo que a eso también, esa resistencia inicial que parece que no acaba de poder resolverse, tiene que ver con la presión que hacen luego los propietarios de las centrales lecheras para que definitivamente las prohíban y, digamos, dejar el mercado abierto o secuestrado para el nuevo modelo, ¿no? Tendrán derecho a presentar solicitudes los particulares, las cooperativas y las entidades mercantiles o mixtas, dándose siempre preferencia en igualdad de condiciones a las cooperativas ganaderas y a las agrupaciones mixtas de productores, comerciantes e industriales lecheros. Decreto del 18 de abril de 1952 sobre creación de centrales lecheras en municipios de más de 25.000 habitantes.
Y en tu tesis, Sebensú, explicas que este decreto de 1952, al menos sobre el papel, daba preferencia a las cooperativas ganaderas o las agrupaciones mixtas para poner en marcha esta nueva industria. Sin embargo, en la práctica los empresarios partían con una posición privilegiada, al menos eso explicas. ¿Por qué? Sí, efectivamente, aunque parece que hay por parte del régimen cierta buena voluntad por intentar favorecer la creación y el acceso a este nuevo mercado a las cooperativas de esas vaquerías, de esas lecheras, lo cierto es que no tenían la capacidad, ni la experiencia, ni el desarrollo como para poder generar ese tipo de espacios que compitieran con los grandes empresarios. Yo creo que el caso de Tenerife es ilustrativo de cómo se vivió este proceso. La familia Oramas, que no estará solo vinculada al negocio de los lácteos, sino también al del transporte, al del turismo y otras cuestiones. Francisco Oramas Tolosa, cuando surge el decreto del 52, él decide claramente ve la oportunidad y se va a Inglaterra a estudiar industrias lácteas, ¿no? Es decir, específicamente el decreto abre una posibilidad de negocio y ellos, que siempre están atentos a este tipo de nichos que abría el franquismo con su nueva política económica a partir de los años 50, pues se incorpora, en fin, pues imaginemos si la familia Orama es capaz de controlar los sectores como el transporte y otros, pues poco podían hacer las lecheras o las granjas, aunque fueran capaces de unirse y conseguir el capital y la infraestructura como para competir con los grandes élites económicas y políticas, ¿por qué no?, en Canarias. Entonces, bueno, en fin, era una buena voluntad por parte del documento, pero que sin ningún tipo de recorrido, no solo en Canarias, sino en cualquier lugar del Estado. Y explícanos, Sebensú, quiénes eran los Oramas, para quien no los conociera, una familia que tenía ya cierto nombre en Tenerife, como dices, por el negocio sobre todo de los transportes, ¿no?, en la isla. Sí, sobre todo ya en aquella época se les conocía por haber concentrado el servicio de transporte regular de pasajeros, ¿no?, es decir, de las guaguas. En el caso de Tenerife habían concentrado la mayoría de las empresas y salvo algunos puntos concretos de la isla, ellos daban el servicio total a la isla de Tenerife y eran evidentemente fueron también unos de los sectores más combativos, sobre todo los estudiantes, que con los que arranca la oposición al franquismo, sobre todo van a ser el conflicto por la lucha de los precios de las guaguas, ¿no?, del precio del billete de las guaguas. Uh-huh. Bueno, y en el 61 se monta Iltesa, la empresa Industrias Lácteas de Tenerife, como nos comentabas, con Francisco Oramas como director. ¿Cuáles fueron las primeras consecuencias de la creación de Iltesa? La primera consecuencia es que, para empezar, empiezan a presionar para que se aplique el decreto y se saque un comunicado por parte del gobierno civil con la fecha en la que ya no se va a poder distribuir leche a granel, puerta a puerta, a través del sistema tradicional de las lecheras. Ese es el principal elemento. Está claro que ellos empiezan a presionar y al final lo consiguen. Así que la consecuencia principal, última de todo esto, es que las lecheras van a perder su medio de vida, ¿no? Un medio que, como digo, habían utilizado durante muchísimo tiempo, que se heredaba de madres a hijas, de tías a sobrinas y que pues mantienen una economía, además de cierta importancia. Hay que ver a las lecheras como auténticas emprendedoras que muchas consiguieron digamos, tener unos niveles de vida superiores a lo que era el mundo rural de aquella época, ¿no? Que, como digo, por eso quizás el régimen se encontraba un pelín incómodo y las persiguió, no solo después de la prohibición, sino también anteriormente, con muchas multas, mucho control en los distintos paradas aduaneras, ¿no? Es decir, los fielatos. Es decir, ahí se les persiguió mucho durante mucho tiempo. Y yo creo que quizás es porque la figura de la lechera incomodaba en tanto que socialmente representaba una anomalía, es decir, era
Era una figura de una mujer con cierta capacidad adquisitiva para lo que era el contexto del mundo rural y además eran mujeres, ¿no? Es decir, era una especie de fallo en el sistema y eso yo creo que generó mucha persecución, ¿no? Y las lecheras demostraron además que por qué habían conseguido mantener el negocio a pesar de todo ese proceso, porque eran un sector muy, muy combativo. No es casual que en el momento en el que le prohíben la actividad y ven que la situación peligra por completo, vayan a buscar a Antonio Cubillo, que en aquel momento era el abogado laboralista y el defensor de las causas límites, ¿no? Que en este caso era, pues, imagínense lo que representaba para ella la desaparición por completo y que no había más espacios que el de Cubillo, que el que ofrecía Cubillo, no solo para este sector, sino para los panaderos. Bueno, pues ellas intentaron ahí también hacer un último intento por eludir la prohibición. ¿Y qué estrategia ideó Antonio Cubillo para tratar de salvar el trabajo de las lecheras? Cubillo sabía que poco se podía hacer desde el punto de vista jurídico y lo único que quedaba era pues él convocó unos días antes de que se concretara la prohibición, el 22 y el 23 de marzo, si no me equivoco, del 62, convocó una manifestación de lecheras frente al gobierno civil de Santa Cruz de Tenerife, en la Plaza Candelaria, convocó a las lecheras con los cacharros, digamos, haciendo una puesta en escena como él solía hacer en estos casos, para entregar un documento a las altas instancias del régimen para mostrar el rechazo y la protesta, ¿no? Además, él había enviado un fotógrafo para que sacara instantáneas de la manifestación y enviarlas fuera, y a través de los medios de comunicación que tenían fuera, digamos, pues que esto sirviera para desprestigiar al régimen y que de alguna manera lo presionara a recular en este caso. Digamos que el único ámbito que le quedaba era el de la manifestación pública y que esto sirviera para presionar al régimen, tanto en las islas como en el Estado, a intentar frenar el proceso de esta manera, que evidentemente no había demasiadas posibilidades. El régimen cargó duro en las dos manifestaciones, sobre todo en la segunda, donde ya detienen a varias lecheras, detienen al fotógrafo, consiguen una confesión de que Cubillo es el que está detrás de esta convocatoria y bueno, Cubillo acaba en la cárcel. Digamos que desmantelan todo el proceso en un momento que fue más un acto a la desesperada por intentar ver si eran capaces de presionar al régimen de alguna manera, pero que jurídicamente no tenía ya ningún recorrido, ¿no? Como decía el propio Antonio Cubillo, el caso llegó a él ya sin ninguna posibilidad de combatirlo desde el punto de vista judicial. Uh-huh. Esto y el posterior registro de la casa y el despacho de Antonio Cubillo fue el motivo del exilio, además de Antonio Cubillo, y por tanto el fin de las esperanzas de las lecheras, como nos explicas, para frenar esa prohibición de su actividad. Sí, además en el caso de la historia personal de Cubillo es el último episodio de lucha laboral que él lidera y que le acaba costando primero estuvo preso cerca de 2 meses, luego cuando consiguió salir pues estuvo también tiempo escondido, además ayudado por algunas lecheras, y definitivamente consiguió salir clandestinamente hacia el exilio. Digamos que las lecheras es el detonante de toda una actividad laboralista que él venía llevando desde el año 59 aproximadamente, con algunas acciones anteriores, pero sobre todo con la actividad laboralista a partir del año 59, y que había puesto en jaque a muchas autoridades del régimen en las islas. Es decir, había una preocupación creciente por la labor que estaba haciendo Cubillo y cómo estaba alimentando los conflictos laborales. Y bueno, con el conflicto de las lecheras, él ya tiene que salir de aquí y a su vida pues toma otro rumbo, como ya conocemos, ¿no? ¿Y qué ocurrió con ellas, con las lecheras? Las lecheras, pues podemos rastrear distintas situaciones. Algunas lecheras directamente, pues nada, se dedicaron a otras cuestiones. Otras se mantuvieron distribuyendo
porque lo sabemos, porque hay quejas, hay multas de que se siguieron repartiendo la leche, pero es verdad que si ya habían sido perseguidas en su etapa anterior con la prohibición, bueno, las multas fueron creciendo en cuantía, los controles aumentaron, incluso cuentan algunos testimonios orales que la policía les quitaba los cacharros si las cogían vendiendo leche y se los rompían, se los picaban para que no pudieran seguir utilizándolo. Y bueno, eso duró poco, lo que acabó de terminar con esa represión, y el oficio, se reconvirtieron. Las granjas ya no vendían a las lecheras, sino vendían directamente a Iltesa o a Selgán, y un poco el circuito se rompió en muy poco tiempo. A partir del próximo día 16 de enero no se permitirá la entrada de leche en la ciudad transportada en vehículos públicos, salvo que se destine para el abasto de las centrales lecheras. No se exceptuarán los envíos a presuntos propietarios de ganado en el campo y que residan en esta capital. Escrito del gobernador civil de Las Palmas, publicado en Diario de Las Palmas el 18 de enero de 1961. Bueno, y la prohibición de la venta ambulante, como nos contabas, fue efectiva el 25 de marzo de 1962 en Santa Cruz de Tenerife. En Las Palmas de Gran Canaria se prohibió algo antes, en enero de 1961. ¿Qué ocurrió en Gran Canaria? ¿No hubo la misma polémica que en Tenerife? ¿No hubo ese problema con las lecheras? Sí, no conozco en profundidad el caso Gran Canario, pero es cierto que el procedimiento parece, por la documentación que se conserva, parece que fue bastante menos atropellado. La junta que ponía la ley que había que reunirse se reunió, establecieron las condiciones y establecieron dos líneas de actuación. Obligar a las vaquerías a que digamos que las que no estaban ajustadas a norma en cuanto a su funcionamiento, pues que lo hicieran, y las que no, pues se cerraron. Y el caso de las lecheras, pues nada, se hizo también el proceso de prohibición, y en este caso no hubo una muestra pública como pasó en Tenerife, quizás porque tampoco había una figura todavía como Antonio Cubillo, que luego aparecerán, ¿no? Carlos Suárez, Fernando Sagaceta, y ellos retomarán en Canarias las luchas del movimiento obrero, pero después de esta época. Digamos que una primera etapa en Tenerife, y luego, una vez Cubillo sale de aquí, empiezan los conflictos laborales, los conflictos más llamativos laborales en Gran Canaria, liderados por dos abogados laboralistas que habían, digamos, nacido al calor de la labor que hacía Antonio Cubillo, y que retomarán esto. Pero digamos que no, en ese momento exacto, seguro que hay otros condicionantes, pero un elemento importante es que no existía ese proceso de conflictividad laboral tan vívido como existía en Tenerife, ni existía una figura que capitaneara o que dirigiera un sector que, digamos, no era gremial, no tenía... digamos que él actuó como una especie de catalizador y dio respuesta y le dio cauce a las demandas de las lecheras. Ese fenómeno no se vivió en Gran Canaria porque, digamos, todavía no se había desarrollado esos despachos laboralistas que vendrán después. Ya. Bueno, pues Sebensui López Trujillo, muchísimas gracias por acercarnos la actividad de las lecheras, que como decíamos, muchos, los más antiguos seguramente recordarán todavía a las lecheras, y gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en Episodios Insulares. A ustedes, muchas gracias. Del montaje se ha encargado Fernando Domínguez, y las voces de los textos históricos las han puesto hoy Javi Cruz y Cintia Quintana. Gracias a ellos y a ustedes por acompañarnos.